¿Alguna vez has sentido que la vida te golpea tan fuerte que no sabes cómo seguir adelante? Ese momento en que todo se derrumba. La traición de alguien en quien confiabas, la pérdida que jamás esperabas, el fracaso que te deja vacío. Y te preguntas, ¿cómo voy a levantarme de esto? La mayoría busca motivación en libros de autoayuda, frases inspiradoras o consejos psicológicos. Y no está mal, pero hay algo más profundo. Algo que no solo te levanta, sino que te transforma desde adentro. La fe en Dios. La fe no es simplemente creer que existe un ser supremo. No es solo ir a la iglesia de vez en cuando o leer un versículo rápido en la Biblia. La fe es una convicción tan fuerte que cambia tu manera de pensar, de reaccionar, de vivir. Es esa fuerza que te permite caminar en medio de la tormenta y aún así mantener la paz. Es lo que te sostiene cuando todo parece perdido, porque sabes que Dios sigue teniendo el control. Jesús fue claro en Juan 16, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». No dijo, quizá tengas problemas, dijo, tendrás. Pero también prometió que si confiamos en Él, saldremos victoriosos. Hoy quiero hablarte de cómo la fe en Dios no solo es un poder espiritual, sino también una fortaleza mental, porque la fe no es esperar milagros sin mover un dedo. Es aprender a pensar, actuar y reaccionar de una forma que te hace invencible ante la adversidad. En este video vas a descubrir cómo la fe transforma tu mente, cómo te ayuda a vencer el miedo, la ansiedad y la incertidumbre, cómo confiar en Dios te da una mentalidad de victoria y por qué los que verdaderamente creen nunca se rinden. Porque la fe no es para los débiles, es para los valientes, para los que deciden creer aunque no vean, para los que siguen caminando aunque el sendero esté oscuro. Y cuando aprendes a vivir con esa fe, descubres que no existe obstáculo que pueda destruirte. Parte 1. La fe en Dios, el cimiento de una mente inquebrantable. Todos enfrentamos problemas, nadie está exento. Puedes ser la persona más preparada, más inteligente, más fuerte físicamente, pero tarde o temprano llegará algo que te sobrepase, una pérdida, una traición, una crisis financiera. Y es ahí donde muchos se derrumban, porque su fortaleza mental estaba construida sobre arena. Jesús lo explicó en Mateo 7 al hablar de los dos cimientos, el que construye sobre roca y el que construye sobre arena. El que escucha su palabra y la pone en práctica, edifica sobre la roca. Viene la lluvia, soplan los vientos, golpea la tormenta, pero la casa no cae. En cambio, el que oye pero no practica, construye sobre arena, y en cuanto llegan los problemas, todo se derrumba. Nota algo importante. Jesús nunca dijo que al que edifica sobre la roca no le llegarán tormentas. Dijo que no caerá. Eso es fe, no la ausencia de problemas, sino la certeza de que esos problemas no podrán destruirte porque tienes un fundamento firme. La mayoría de las personas basa su estabilidad en cosas temporales: dinero, éxito, aprobación, circunstancias. Y cuando esas cosas se quiebran, ellos también se quiebran. Pero cuando tu fe está en Dios, puedes perderlo todo y aún así seguir de pie. Puedes recibir malas noticias y mantener la calma. Puedes atravesar una tormenta y aún sentir paz, porque tu fortaleza no depende de lo externo, sino de la certeza de que Dios está contigo. ¿Recuerdas a Job? Perdió todo: hijos, riqueza, salud, y aún en su peor momento pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te imaginas tener una fe así? Una convicción tan fuerte que aunque todo a tu alrededor se derrumbe, sigas confiando en que Dios tiene un plan. Ese es el error de muchos. Creen tener fe, pero su fe está condicionada a que todo vaya bien. Confían mientras las cosas son favorables, pero cuando llega la prueba dudan, se quejan, cuestionan a Dios. La verdad es que nunca habían edificado sobre la roca. Por eso, la primera clave para tener una mente fuerte es cimentar tu vida en Dios, no en las emociones, no en las opiniones, no en lo que ves, sino en la palabra y en la promesa de que Él nunca falla. Parte 2. La fe te da una mentalidad de victoria. Aquí es donde muchos tropiezan. No es que no crean en Dios, no es que no oren o lean la Biblia. El problema es que siguen pensando como derrotados. Viven con una mentalidad de esclavitud, miedo, duda, ansiedad.
pensamientos de fracaso. Pero Romanos 12 es claro: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación empieza en la mente. La fe no es solo creer en Dios, es aprender a pensar como alguien que realmente confía en Él. El pueblo de Israel es el ejemplo perfecto. Vieron el mar abrirse, comieron maná del cielo, fueron guiados por la nube de gloria, y aún así, en cuanto enfrentaron una nueva dificultad, empezaron a quejarse y a desear volver a Egipto. Así pasa con muchos hoy. Dios los ha librado antes, les ha abierto puertas, les ha mostrado su fidelidad, pero al primer obstáculo, su mente vuelve al no puedo, esto es imposible, voy a fracasar. Esa es la diferencia entre pensar como esclavo o pensar como hijo de Dios. Mira a David. Antes de enfrentar a Goliat, no dijo: ojalá Dios me ayude. Él declaró: Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y Él también me librará de este filisteo. No era un a ver qué pasa, era una certeza absoluta. Eso es fe. Cuando vives con esta mentalidad, no hay problema que pueda quebrarte porque sabes que no caminas solo. Así que la segunda clave es esta: renueva tu mente. Deja de pensar como un derrotado, empieza a verte como Dios te ve, más que vencedor. Si Cristo venció la muerte, entonces no hay nada que pueda contigo. Parte 3. La fe vence al miedo y la ansiedad. El miedo es la prisión más común en la que vive la humanidad. No siempre es un monstruo que grita. A veces es una voz silenciosa en tu mente que te dice: no vas a poder. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si fracasas otra vez? Esa voz se convierte en ansiedad, en noches sin dormir, en angustia que te consume por dentro. Pero escucha bien, el miedo no viene de Dios. La Biblia lo declara con claridad en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es una mentira del enemigo para paralizarte, para que nunca des el paso de fe. La fe, en cambio, te libera. No significa que nunca sentirás temor, sino que aprenderás a enfrentarlo con una certeza mayor. Cuando tu confianza está en Dios, puedes caminar en medio del valle oscuro y declarar como el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras tuvo su mirada fija en Jesús, avanzó en lo imposible, pero en cuanto se enfocó en las olas, empezó a hundirse. Así nos pasa a todos. Cuando miras las circunstancias, el miedo te hunde. Cuando miras a Cristo, la fe te sostiene. Por eso, la tercera clave es esta: enfrenta tus miedos con fe. La próxima vez que esa voz te diga no puedes, responde con la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el enemigo susurre vas a fracasar, declara: en Cristo somos más que vencedores. La fe se convierte en el antídoto que silencia la ansiedad y te recuerda que no estás solo. Parte 4. La fe te da resiliencia en la prueba. Hay una palabra que se ha vuelto popular en estos tiempos: resiliencia. Significa la capacidad de levantarte después de una caída, de recuperarte después de una pérdida. Pero te voy a decir algo. La verdadera resiliencia no viene solo de la motivación personal, ni de repetir frases bonitas frente al espejo. La verdadera resiliencia nace de una fe firme en Dios. Mira la historia de José: vendido por sus hermanos, traicionado, acusado injustamente, encarcelado. Cualquier persona habría terminado destruida emocionalmente. Pero José tenía una fe inquebrantable. Creía que, aunque no entendía el proceso, Dios seguía teniendo un propósito. Y al final, ese propósito lo llevó a ser gobernador de Egipto y a salvar a su familia. Esa es la resiliencia que da la fe. No solo levantarte, sino levantarte más fuerte, con un propósito mayor. Cuando tu confianza está en Dios, la prueba deja de ser tu final y se convierte en tu plataforma. Santiago 1:2-3 lo dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Te das cuenta? La prueba no destruye tu fe, la fortalece. Cuando aprendes esto, dejas de huir del dolor.
Empiezas a verlo como una oportunidad para crecer, para avanzar, para ver la mano de Dios en acción. Y esa es la cuarta clave. Usa tus pruebas como entrenamiento para tu fe. Parte 5. La fe te conecta con el poder de la oración. La fe no es pasiva, es activa. Y una de las formas más poderosas de activar tu fe es a través de la oración. No hablo de una oración repetitiva y fría. Hablo de una oración cargada de confianza, de convicción, de intimidad con Dios. Jesús lo dijo claramente en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La clave no es solo pedir, sino creer mientras pides. Esa es la diferencia entre una oración vacía y una oración poderosa. Piensa en Elías. Oró para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Luego oró de nuevo, y la lluvia volvió. ¿Cuál fue la clave? Una fe firme en que Dios cumple su palabra. Muchos oran, pero no creen. Repiten palabras como un ritual, pero su corazón está lleno de dudas, y por eso no ven respuestas. La oración eficaz no es la más larga ni la más elocuente. Es la que nace de una fe genuina. Cuando oras creyendo, algo se activa en el cielo y en tu interior. Tu mente se alinea con la voluntad de Dios, tu espíritu se fortalece y tu realidad empieza a transformarse. Por eso, la quinta clave es esta: haz de la oración el motor de tu vida, no solo como un acto religioso, sino como una conexión viva con el Padre. Cuando oras con fe, no importa lo que veas afuera, porque dentro de ti ya tienes la victoria. Parte 6. La fe cambia tu identidad. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacerte creer que eres lo que la gente dice de ti, o lo que tus fracasos dicen de ti. Muchos viven esclavos de etiquetas. Fracasado, débil, no vales nada. Pero la fe en Dios rompe esas cadenas y te recuerda quién eres en Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso significa que tu pasado no te define. Lo que te define es la obra de Cristo en ti. Mira a Moisés, tartamudo, inseguro, huyendo en el desierto. Pero cuando creyó en la voz de Dios, se convirtió en libertador de una nación. Mira a Gedeón. Se consideraba el más pequeño de su familia, pero con fe lideró a Israel en victoria. Mira a Pedro. Negó a Jesús 3 veces, pero luego, lleno de fe, se levantó a predicar y miles se convirtieron. La fe cambia tu identidad porque te conecta con la verdad de Dios. Te enseña a verte no como el mundo te ve, ni como tú mismo te ves en tus peores momentos, sino como Dios te ve, hijo amado, escogido, más que vencedor. Y esta es la sexta clave. Deja que tu fe redefina quién eres. No aceptes más las etiquetas del pasado. Cree lo que Dios dice de ti y camina con la seguridad de tu verdadera identidad. Hasta aquí, ya hemos visto cómo la fe es más que una creencia. Es un poder que transforma tu mente, vence tus miedos, te da resiliencia, fortalece tu oración y redefine tu identidad. Pero aún hay más por descubrir. Parte 7. La fe te prepara para la victoria. Cuando hablamos de victoria, muchos piensan en un resultado final: ganar dinero, conseguir un trabajo, sanar de una enfermedad, resolver un conflicto. Pero la verdadera victoria que la fe te da no empieza en el resultado, sino en la preparación. Es en el proceso donde se forma el carácter, donde se afila la mente, donde se entrena el corazón. Un atleta no gana en el día de la competencia, gana en los meses de entrenamiento. De la misma manera, la fe te prepara en lo oculto para brillar en lo público. David no se convirtió en héroe el día que mató a Goliat. Su victoria comenzó en los campos solitarios, cuando cuidaba ovejas y enfrentaba leones y osos. Ahí, en lo secreto, aprendió a confiar en Dios, a usar la onda, a fortalecer su fe. Por eso, cuando llegó el gigante, ya estaba preparado. Así funciona la fe. Cada pequeña batalla que enfrentas y superas es un entrenamiento para la victoria más grande que está por venir. Quizás hoy estás luchando con problemas pequeños, con pruebas que parecen insignificantes. No las desprecies. Estás siendo entrenado. La séptima clave es esta: usa cada prueba como entrenamiento para la gran victoria que Dios tiene para ti.
No pienses que es tiempo perdido. Es el gimnasio de tu fe. Parte 8. La fe te da autoridad espiritual, el mundo espiritual es real. Y la fe no solo afecta tu mente y tu vida externa, sino también tu autoridad en lo invisible. Cuando caminas con fe, no lo haces como una persona común, sino como un hijo de Dios con poder y respaldo celestial. Jesús dijo en Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esa potestad no es física, es espiritual, y se activa por medio de la fe. Los hijos de Esceva, en Hechos 19, intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús sin tener fe verdadera. ¿El resultado? Los espíritus malignos los atacaron. ¿Por qué? Porque no basta con palabras vacías. Se necesita fe genuina y una relación real con Dios. Cuando tu fe está viva, el enemigo lo sabe. No es arrogancia, es autoridad espiritual. La fe te permite pararte firme y decir, no tengo miedo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La octava clave es esta: aprende a caminar en autoridad espiritual. No como alguien que huye de los problemas, sino como alguien que sabe que tiene el respaldo del cielo. Parte 9. La fe abre puertas imposibles. Lo largo de la Biblia vemos un patrón. Los milagros suceden cuando alguien se atreve a creer. El mar se abre cuando Moisés levanta la vara en fe. Las murallas de Jericó caen cuando el pueblo marcha en fe. La viuda ve multiplicado su aceite cuando obedece en fe. El problema es que muchos esperan ver para creer, cuando Dios pide lo contrario. Cree para ver. La fe es la llave que abre puertas imposibles. Hebreos 11 está lleno de ejemplos. Por la fe Noé construyó un arca antes de ver la lluvia. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe Sara concibió cuando ya era estéril. Cada uno de ellos experimentó lo imposible porque se atrevió a creer. Hoy quizá enfrentas un muro que parece inquebrantable, una puerta que parece cerrada para siempre. Déjame decirte, tu fe puede abrir lo que nadie más puede. La novena clave es esta: atrévete a creer en lo imposible. No limites a Dios con tu lógica. Cree que Él puede hacer lo que ningún hombre puede hacer. Parte 10. La fe te da paz en medio de la tormenta. La paz no es ausencia de problemas. La verdadera paz es estar en calma mientras la tormenta ruge alrededor. Y esa paz solo la da la fe en Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús dormía en la barca mientras los discípulos estaban aterrados por la tormenta? Ellos veían muerte. Él veía descanso. La diferencia no era la situación, sino la fe. Filipenses 4:7 lo dice así: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esa paz no se puede explicar con lógica humana, porque es un regalo divino que se activa por medio de la fe. La 10ª clave es esta: busca la paz que viene de Dios, no la que depende de las circunstancias. Cuando tu confianza está en Él, nada externo puede robar tu tranquilidad. Parte 11. La fe te hace perseverar hasta el final. No se trata de empezar, se trata de terminar. Muchos inician su camino con entusiasmo, pero cuando vienen los obstáculos abandonan. La fe verdadera es la que te sostiene hasta el final. Hebreos 10:36 lo explica: «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». La fe no es instantánea, es una carrera de resistencia. Pablo lo entendió muy bien cuando dijo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Esa es la meta: terminar con fe sin importar cuántas batallas enfrentemos en el camino. La 11ª clave es esta: mantente firme hasta el final. No te rindas en medio del proceso, porque la recompensa está preparada para los que perseveran. Hasta aquí hemos visto cómo la fe no solo cambia tu mente y tu corazón, sino que te prepara, te da autoridad, abre puertas imposibles, trae paz y te impulsa a perseverar. Pero aún hay una dimensión más profunda que necesitamos explorar: la fe que transforma a los que te rodean. Parte 12. La fe impacta a quienes te rodean. La fe no es algo privado que se queda dentro de ti. Es como una luz, inevitablemente alumbra a otros. Cuando vives con fe, tu entorno lo nota.
Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todos pueden ser alcanzados por el fuego de tu confianza en Dios. Hebreos 11 no solo habla de individuos de fe, sino también de cómo sus decisiones bendijeron generaciones enteras. Abraham creyó y su descendencia fue bendecida. Moisés creyó y todo un pueblo fue liberado. Rahab creyó y su casa entera fue salvada. Nunca subestimes el poder de tu fe. Quizá piensas que tu vida es pequeña, que tu influencia es limitada. Pero cuando caminas con fe, tu testimonio puede inspirar a otros a acercarse a Dios. La 12ª clave es esta: tu fe no es solo para ti, es una herencia para los que te rodean. Cada vez que eliges confiar en Dios, estás sembrando esperanza en el corazón de quienes te observan. Parte 13. La fe convierte pruebas en testimonios. Lo que hoy parece un dolor imposible de sobrellevar, mañana puede convertirse en un testimonio que bendiga a miles. Así es como Dios obra. Transforma lágrimas en mensajes, derrotas en lecciones, luchas en victorias. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero su fe en Dios lo llevó al trono de Egipto, donde salvó a naciones enteras del hambre. Su prueba se convirtió en un testimonio que aún hoy inspira al mundo. Cuando pasas por pruebas con fe, no solo estás sobreviviendo, estás construyendo un relato de victoria que impactará a otros. La 13ª clave es esta: deja que tus pruebas se conviertan en testimonios. Habla de lo que Dios ha hecho en ti, porque tu historia puede ser la chispa que despierte la fe en alguien más. Parte 14. La fe activa lo sobrenatural. Hay momentos en que la lógica humana llega a su límite. Ahí es donde empieza el terreno de lo sobrenatural. La fe es la llave que abre esa dimensión. El apóstol Pedro caminó sobre el agua porque tuvo fe. Eliseo vio un ejército de ángeles alrededor de la ciudad porque confió en la palabra de Dios. La mujer con flujo de sangre fue sanada porque se atrevió a tocar el manto de Jesús con fe. Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado y su poder sigue disponible para quienes creen. La fe te conecta con milagros, con señales, con intervenciones divinas que desafían lo natural. La 14ª clave es esta: no limites a Dios, cree en lo sobrenatural, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Parte 15. La fe alimenta la esperanza. El mundo está lleno de desánimo. Noticias negativas, problemas económicos, enfermedades, violencia. Muchos han perdido la esperanza. Pero la fe es el alimento de la esperanza. Cuando confías en Dios, crees que lo mejor está por venir, incluso si el presente es oscuro. Romanos 15:13 dice: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo». La esperanza no nace de ilusiones humanas, sino de la fe en un Dios vivo. Cuando pierdes la fe, la esperanza muere. Pero cuando tu fe se fortalece, la esperanza se renueva. Y esa esperanza es lo que te impulsa a seguir caminando, aun cuando no ves el final del camino. La 15ª clave es esta: mantén viva tu esperanza a través de la fe. No te conformes con lo que ves, cree en lo que Dios tiene preparado. Parte 16. La fe transforma tu visión de la vida. Todos vemos la vida a través de un lente. Algunos usan el lente del miedo, otros el de la escasez, otros el del dolor. Pero cuando tienes fe, tus lentes cambian. Empiezas a ver la vida con los ojos de Dios. Donde otros ven imposibles, tú ves oportunidades. Donde otros ven caos, tú ves propósito. Donde otros ven final, tú ves un nuevo comienzo. Colosenses 3:2 nos invita: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que eso es fe. Levantar la mirada y ver más allá de las circunstancias inmediatas. La 16ª clave es esta: cambia tu visión con el lente de la fe, porque lo que crees determina cómo vives. Parte 17. La fe atrae la provisión de Dios. Jesús enseñó que no debemos angustiarnos por lo que vamos a comer, beber o vestir, porque el Padre Celestial sabe lo que necesitamos. La fe te libra de la ansiedad y te conecta con la provisión divina. El pueblo de Israel comió maná en el desierto porque Dios lo proveyó día a día. Elías fue sustentado por cuervos en medio de la sequía. La viuda de Sarepta vio cómo la harina y el aceite no se acabaron durante la crisis.
La fe no siempre significa abundancia material inmediata, pero sí asegura que nada te faltará de lo que realmente necesitas. La 17ª clave es esta: confía en la provisión diaria de Dios. Porque cuando pones el reino de Dios en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. En este punto, ya hemos visto cómo la fe impacta a quienes te rodean, convierte pruebas en testimonios, abre lo sobrenatural, alimenta la esperanza, cambia tu visión y atrae la provisión de Dios. Pero todavía falta lo más profundo: la fe como fundamento de tu identidad en Cristo. Parte final: la fe como tu identidad y victoria eterna. La fe no es simplemente una herramienta para superar dificultades, es tu identidad en Cristo. Cuando decides caminar en fe, estás declarando al mundo que eres hijo del Dios vivo, heredero de sus promesas y portador de su victoria. Recuerda esto: tu fe no solo mueve montañas, tu fe abre los cielos. Tu fe no solo cambia circunstancias, tu fe cambia destinos. Tu fe no solo te sostiene, tu fe inspira, sana, libera y transforma. Hoy Dios te llama a dar un paso más allá, a no vivir con una fe limitada, sino con una fe poderosa, radical, que marque la diferencia en tu vida y en la vida de quienes te rodean. El enemigo quiere que dudes, pero la palabra te recuerda: el justo por la fe vivirá. Tu fe es tu escudo, tu victoria y tu legado. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que la fe se está encendiendo dentro de ti, entonces no lo dejes aquí. Comparte esta luz. Haz que llegue a miles. Suscríbete ahora a Renacimiento Espiritual, porque cada semana traemos mensajes que fortalecen tu fe, llenan tu alma y te acercan más a Dios. Dale like a este video para que la palabra siga llegando a más personas. Soy comenta aquí abajo: mi fe está viva como un acto de declaración y victoria. Recuerda, tu fe no termina en este video. Hoy comienza un nuevo capítulo. Camina en fe, porque lo mejor de Dios aún está por venir.